desde el planteamiento que hacía Antonio, retomado creo que de Rita Segato en torno al colonialismo energético, sus trabajos dialogan mucho. No sé, a mí me da curiosidad cuál va a ser la metodología que vas a emplear. A lo mejor si luego nos puedes platicar un poco más sobre eso, estaría bueno. Me pidieron avisarles que hay más café en la máquina, por si gustan. Y pues vamos a dar paso a las participaciones, las preguntas. Están 1, 2, 3, 4. A ver, déjenla. Kevin, por favor. Bueno, les voy a hacer a los 4, porque bueno, sus temas están muy chidos y siento que se entrelazan entre los 4, entonces siento que también muchas preguntas que puedo hacer para alguien las pueden responder más de una persona. Pero voy a empezar con Antonio, como empezaron. Y bueno, mi pregunta es, ¿tú qué tanto consideras que es un mito el hecho de que va a haber una transición energética, ¿no? Que esta también la puede responder incluso Jaime, ¿no? Porque yo tengo entendido que, bueno, sí, los carros eléctricos como tal ya no tienen una combustión interna, pero los centros de carga de Tesla son, son cargados, por así decirlo, por plantas a base de combustión, es decir, es una combustión externa, en donde está afectando esta combustión, es decir, en donde se están centrando estas plantas de carga para poder cargar los carros. Ok, sí, digamos aquí en la Ciudad de México, digamos, imaginemos que todos los carros son eléctricos, ¿no? A lo mejor ya dentro de la Ciudad de México ya no habría la contaminación, ¿no? Sin embargo, ¿dónde sí se está produciendo esa contaminación y qué tan más es de la que podría producirse si todos nos movemos en vehículos de combustión interna, ¿no? En ese sentido, luego, Carlos, el otro día en la clase hablábamos de Panamá y de la influencia de China, ¿no? Y nos sorprendió, bueno, a mí me sorprendió cuando vimos que China es el primer socio comercial de ya Panamá, ¿no? Y como un enclave, que es un enclave estadounidense y que es uno de los principales pasos marítimos entre los dos océanos, que está controlado por los Estados Unidos, ¿tú qué tanto consideras que esta ya influencia de China dentro de Panamá puede estar provocando una, si podrías incluso llamarle colonización china en Panamá, o si la intervención de China en Panamá significa también tal vez una liberación de Panamá pronta de los Estados Unidos, ¿no? ¿Tú cómo ves ese conflicto interno? Tú que también pues, has vivido ahí y es tu lugar de origen. ¿Cómo ves esta posibilidad, ¿no? De que Panamá el control en algún momento lo llegue a tener China, ¿no? Al menos comercialmente, y si considerarías si eso sería una colonización china en tu país? Denise, tu título a mí me llamó la atención porque tú pones en la Ciudad de México y en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención cómo dices, para referirte a la Ciudad de México, no dices zona metropolitana de la Ciudad de México. Entiendo que ya lo explicaste un poco porque te vas a centrar en un área que está específicamente en Tlalpan y Magdalena Contreras. Entonces mi pregunta sería, esta área natural en Buenos Aires, ¿qué tanto abarca solo Buenos Aires y qué tanto abarca esa zona metropolitana que puede salirse de esos límites, ¿no? Porque no, digamos. Y también mi pregunta sería si, o sea, de Magdalena Contreras y Tlalpan ya están pegadas al Estado de México, digamos. Entonces, ¿qué tanto tiene que intervenir, pues sí, más bien qué tanto afectaría el cuidado de las zonas del Estado de México para las zonas de la zona metropolitana? Tenemos, por ejemplo, el Cuatzamala, que claramente sabemos que viene desde Michoacán, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué tanto la conservación incluso de estos ríos que tienen su transcurso por todo el Estado de México, entonces cómo afecta también a la Ciudad de México? No sé si lo tengas contemplado tal vez en tu investigación ver eso, y si incluso sería necesario decir zona metropolitana de Ciudad de México en lugar de solo CDMX, que se limita. Bueno, yo creo que va a pasar del
tu destino. Quiero decir que es una mesa que pone, que nos alumbra, nos está diciendo que hay nuevas temáticas y que es absolutamente necesario pensar en lo que seguramente en el futuro se nombrará como transversalización del medio ambiente en la enseñanza y la formación. Son temas urgentes que tenemos que trabajar como todavía es el género u otras categorías, pero es urgente transversalizar y que nuestra mirada, nuestro conocimiento esté puesto en esto que ustedes proponen. Al igual que Fer y que tus compañeras y compañeros, me gustó mucho escucharte, ver cómo estructuraste las preguntas. Me encanta ver que ya pudiste decir que quizá con esta segunda pregunta tenías todo más claro. Y es que Antonio había trabajado justamente con cuáles eran las implicaciones geopolíticas, y para estudiar las implicaciones hay que esbozar un tipo de metodología distinta a que si uno se plantea el estudio de relaciones. Y lo mismo he pensado en tu proyecto, que tú estás analizando cómo influye. Entonces, la pregunta es muy importante. ¿Qué estoy queriendo indagar? Relaciones, influencias. Estoy queriendo indagar, en el caso tuyo, la incidencia. Y cuando uno tiene clara una palabra pequeña que no es un concepto explicativo, sino es una forma metodológica, eso alumbra mucho y de verdad les va a servir. Entonces, o la noción, ¿no? O yo quiero problematizar la noción de racismo ambiental y cómo opera y cómo hay experiencias concretas que darían pie para que esta nueva noción tuviera, para que esta nueva noción fuera eficaz, porque está sucediendo. Eso les quería decir, que me gusta escucharles también. Esto ya van a ser comentarios. Espérenme, déjenme ver. Bueno, Denise, yo quería justamente compartir que sí tendrás un gran trabajo, ¿no?, para relacionar la dimensión global con lo local. Un comentario para todo el mundo de esta mesa, que tendrán que, sin duda alguna, trabajar interdisciplinariamente, porque están, por supuesto, todo el desarrollo de ciencias ambientales, un conocimiento de carácter incluso científico, con ciencias sociales, pero también con conceptos económicos y con incluso en varios de los proyectos con conceptos propios de la ciencia política o de la administración pública. Y entonces en su mesa se ve claramente cómo es necesario un abordaje transdisciplinar para la resolución de las preguntas. Y bueno, felicidades. Para ya comentarios generales, Jaime, yo te escuchaba cuando hablabas y cómo enuncias el nosotros, que seguramente así escribes, no sé si está así en tu forma de hablar, como que a veces hablas como del nosotros, como estamos buscando indagar, estamos investigando, queremos hacer esto. Y siempre fíjense en eso, porque a veces esas cuestiones se traducen a la escritura, que por supuesto no es que estén mal, pero es que denotan cómo pensamos nuestros proyectos de investigación. Si hablamos en primera persona, nos colocamos en el plural. Creo que yo les compartí en mi grupo que me he dado cuenta cómo en un mismo párrafo a veces hablan en primera persona e inmediatamente cambian a la voz en el plural. Y en la primera persona ponen algo que no están seguras o seguros de afirmar, y cuando transitan a nosotros es algo que tiene mucho más consenso. Y eso hay que fijarse, ¿no? Cómo estamos redactando, porque eso habla también de cómo estamos pensando y cómo nos colocamos frente a nuestras investigaciones. Y que como generación, esto sí ya es mi comentario de cierre, me tomaré la palabra para cerrar este coloquio para plantear, que seguramente Ana también quiere hacerlo, que se pregunten cómo están mirando como generación, que vean cuáles son las preguntas que están, ¿no?, cuáles son las interconexiones, porque eso habla de su tiempo. Yo mientras les escuchaba decía ¿cuáles eran las preguntas? Ana y yo somos contemporáneas, estudiamos casi en la misma
un par de generaciones o una generación. Pero las preguntas eran muy parecidas, estábamos preguntando por la identidad, por ejemplo, había un montón de tesis sobre la identidad, sobre el cine, sobre Bolivia, sí, todo el mundo trabajaba en Bolivia en ese momento. Y ahora imaginarán en qué época hicimos el posgrado. Ya imaginarán, exacto. Pero por ejemplo, todo el mundo se pasaba de mano en mano el libro de Abrir las Ciencias Sociales de Wallerstein, los libros de Casanova sobre la transdisciplinariedad. Esos eran como los libros de nuestra época y ustedes tienen los suyos, ¿no? Que además tienen una riqueza de aquellos años que se nutre porque de alguna manera Ana y yo les estamos compartiendo las lecturas que para nosotros fueron fundantes. En fin, que ustedes vayan haciendo ese caleidoscopio de lecturas, de tradiciones que están formando a los estudios latinoamericanos. Y bueno, eso nada más, que realmente estoy asombrada y me encantó estar en este coloquio. Y Ana y yo pensamos que deberíamos hacer uno en un año con ustedes, o sea, que dentro de un año nos volvamos a ver cuando ya estén en los momentos de redacción, cuando muchos de ustedes, muchas estén en sus trabajos van a estar fuera, terminando sus trabajos de campo, en fin, que podamos hacer esto de manera híbrida y que tengan un encuentro para ver en qué terminaron esas tesis. Muy bien. O artículos académicos, una de esas, ¿no? Nadie presentó, nadie. Sí. ¿Quién? ¿Sí? ¿Van a hacer trabajo? ¿Tú vas a hacer? Sí, dijeron no presté atención en que finalmente lo resolverían de esa manera. Ah, muy bien. Entonces ahí nos veremos en los talleres de redacción de artículo o de tesis. Muy bien, pues felicidades. Y gracias a quienes organizaron de verdad. Maravilloso trabajo. Muchas felicidades. Me da gusto, bueno, hemos conversado a lo largo del semestre los temas, pero creo que de ninguno había habido la oportunidad de plenamente escucharles y me da gusto. De todos, digo, a los que hemos estado escuchando por acá. A mí la exposición que planteaban me detonaba una pregunta que no sé si se pueda evaluar como ociosa, ¿no? Pero creo que al consenso nos queda claro que la noción de transición energética implica, no sé si sesgos y mitos, narrativas hegemónicas, o como que la queramos llamar, pero el hecho es de que algo al respecto es urgente y necesario trabajar, ¿no? ¿Se habrá pensado en formas de este paradigma energético que responda a esa necesidad urgente de no depender de los hidrocarburos como la manera en la que lo hacemos, porque no es sí es este sujeto hegemónico y las corporaciones tienen su parte de responsabilidad pesada y seria, pero nosotros mismos, ¿no? Lo hemos conversado en otras ocasiones, no sé, estas luces, hay niveles de abstracción muy en eso, ¿no? Pero solo eso, si tienen en algún momento de su investigación pensado plantear, ok, no es esto, pero en torno a lo energético, ¿qué? Pensaba un poco también en el canal de Reiner y que además creo que con lo que preguntaba Coral y como que ya se hizo aquí como una cosa muy así cargada y que hace falta más tiempo para escucharnos, para dialogar y que creo que sí tienen que continuar estos diálogos como generación, es muy importante y es muy importante que sigan construyendo este conocimiento colectivo, ¿no? Porque creo que ahí es donde están las respuestas, ¿no? Y pues yo nada más pensaba con la que escuché completa, que fue la de Jaime, que me gustó mucho, pero escuché partes de las otras, pues pensaba también en las alternativas que dan las comunidades y los pueblos, ¿no? No solo cómo lo nombramos desde afuera, sino también tal vez buscar en esas formas en que han nombrado esto, ¿no? Y pensaba específicamente pues en esa reunión que hubo entre los zapatistas y las comunidades de México, ¿no? Algunos invitados de América Latina que nombraron los espejos de la resistencia, ¿no? Y pues donde ellos hacían esta tipificación de, pues es la guerra del capital contra la vida,
¿no? Que eso es justamente en lo que nos encontramos, ¿no? Y creo que esa reflexión fue muy, muy interesante, sobre todo por la idea de espejos de resistencia, donde estaban ahí, incluso estaban comunidades del Istmo, ¿no? Y pues esta idea de cómo tipifican este momento, ¿no? Un poco la idea de la tormenta, pero también esta idea de esta guerra contra la vida misma, ¿no? Entonces ahí también como que podemos pensar desde otros lugares y pues no sé, pienso que una respuesta también está en escuchar cómo lo están mirando las comunidades y también ahí podemos encontrar respuestas, ¿no? Y creo que ustedes están como ahí bordando también y pues yo quiero agradecer, felicitarles, también agradecer a los compañeros, las compañeras que han impulsado, que abrazaron el proyecto y también el compromiso de todas y todos quienes se sumaron así ahora en estos 2 días que han sido pues también pues caminar juntos y construir esta idea de estar pensando y construyendo juntos, entonces también yo estoy sumamente emocionada, conmovida y muy feliz también de escucharles y también creo que pues están pensando cosas bien interesantes y que son una generación muy especial y bueno, también ya quiero ver los resultados de las investigaciones y también me emociona mucho que puedan seguir estos diálogos, porque creo que pues ahora darán algunas respuestas a lo que se dijo, pero creo que hay que tejer y seguir tejiendo como en la profundidad que ustedes están estableciendo y también pues con muchas de las cosas que pusieron ahí, como la amistad, el estar cerca, ¿no? La soberanía epistémica, ¿no? O sea, que son muchos elementos que se están cruzando y que creo que también forman parte de estos encuentros, ¿no? Y bueno, esto que decía Ale, pues sí, nosotros también nos conocimos en el posgrado, bueno, no, nos conocíamos antes, pero nos formamos también en este posgrado y también pues se tejen amistades profundas y eso también tienen que saberlo y valorarlo y bueno, pues gracias y ahora sí, ustedes cierran el color. Ustedes cierran. Bueno, rapidísimo, de lo que me preguntó Kevin, que igual no sé qué opina Jaime del mito de la transición energética. Pues yo lo que he aprendido hasta ahora, me atrevería a decir así rotundamente, que es imposible, o sea, yo he dicho, es una imposibilidad material que el capitalismo, como lo conocemos actualmente, siga funcionando con energías limpias. Entonces, en ese sentido, es un mito que se va a sustituir todo. De hecho, sobre eso se ha estudiado mucho, periodizado, por ejemplo, que no hubo una transición del carbono al petróleo, ni del petróleo al gas natural, sino que son capas de energía que se siguen sumando y sumando. Si lo vemos en ese sentido, las energías renovables no logran cubrir la demanda energética actual de toda la población mundial y menos con los patrones de consumo y producción como los tenemos ahorita. Entonces sería una capa que va a cubrir cierto porcentaje. Igual sería una imposibilidad reemplazar todos los autos de combustión interna por autos eléctricos y más si se piensa en seguir aumentando. Eso se une un poco a lo que pregunta Rainer. Sí tengo muy pensado en la crítica que hago, aunque tal vez la tesis no vaya de eso. Al hacer esa crítica se está planteando la posibilidad de la alternativa. Como dice Naomi Klein, decir no basta. Entonces no solo estoy diciendo no quiero autos eléctricos, sino que sí. Entonces mi punto muy rápido es, si se sigue pensando que la solución es igual auto, pero ahora en lugar de fósil eléctrico, pues sigue habiendo muchas problemáticas como las que ya expusimos. Nuevo extractivismo ahora en otras zonas, nuevos impactos ambientales, etcétera, etcétera. Pero también hay una cuestión cultural de no querer cambiar, o sea, por eso digo, seguir siendo automóvil individual. ¿Qué alternativa yo diría de rápido? Pues transporte público, que cuando uno dice eso, yo he ido a conferencias y ahí también lo aprendí. O sea, pues sí, asusta porque es como, no, pues el transporte público ahorita es horrible. Sí, si lo pensamos como está ahorita, sí, no nos parecería una alternativa. Pero precisamente sería un nuevo tipo de transporte público que en mi opinión está siendo bloqueado por los intereses de estas automotrices que propician que siga siendo el automóvil individual el dominante, que siga habiendo carreteras y el mundo, las ciudades construidas en favor de los automóviles y no de los peatones, y no de los ciclistas, y no de transportes públicos masivos. Y bueno, nada más rápido de lo que decía Coral, agradezco mucho el comentario, o sea, esto que voy a responder no es como, esta es la respuesta, sino no, más bien, obviamente me dejas pensando,
Pero mi justificación, por decir ahorita, para lo que respondiste, es que cuando yo digo paradigma, no me refiero a que sea la empresa líder, que además lo es, pero digamos, aunque perdiera ese liderazgo en estos años frente a BYD, sí es un paradigma en el sentido del ejemplo que les ponía, que es la inspiración de Chevron, paradigma de la catástrofe civilizatoria. Chevron no es la petrolera más grande del mundo tampoco, es ExxonMobil. Si te entendí bien, por ahí sería la lógica, yo diría, ¿por qué ponen Chevron paradigma, no? Porque Chevron no es la más grande. Pero sí es un paradigma en una serie de cuestiones, en el sentido de que fue un ejemplo, un caso, pero paradigmático, no cualquier caso, de una catástrofe ambiental que Chevron provocó en la Amazonía, al grado de que se le denominó el Chernóbil de la selva. Entonces, también nos reímos porque sin querer sentí que te respondiste un poco tú misma, porque tal vez sí no lo expuse, pero sí me interesa mucho Tesla, sobre todo en términos ideológicos y culturales. Lo manejaba mucho en las clases, y sí creo que Tesla tiene un lugar en ese sentido actualmente en el imaginario. Por ejemplo, una película distópica que mencionaba yo en las clases que acaba de salir el año pasado, de Dejar el mundo atrás, y es una distopía, etcétera, y deja de funcionar todo, hay un colapso, y hay una escena con muchos Teslas que, como son autónomos, pues empiezan a chocar y todo. Y esa escena no fue con BYD, por poner un ejemplo. Entonces sí, o sea, puede que BYD llegue a ocupar un lugar, pero al menos hasta ahora sí creo que Tesla, lo que representa, incluso para los jóvenes, ingenieros, querer trabajar en Tesla, la figura de Elon Musk, también creo que me interesa mucho abordarlo, sobre todo en esto de la modernidad americana, porque pues ahí es lo que dice Bolívar Echeverría, del mito del self-made man. Y Elon Musk, a mi parecer, totalmente representa actualmente esa figura, junto con Mark Zuckerberg. Se han hecho muchos artículos de Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Elon Musk. Son esos nuevos varones, como justo el self-made man, que comienza con la figura de Vanderbilt, de Rockefeller y todos ellos. Estos de ahora son esos nuevos, pero es un mito, porque justo lo que decías del emprendedor, Elon Musk no es alguien que se crea a sí mismo y que sea un emprendedor, sino que su padre tenía minas de diamantes en África, ¿no? Entonces también en ese sentido es lo de paradigma, y sobre todo porque sí es una empresa que se presenta y se enorgullece como 100% eléctrica, a diferencia de lo que decía de BYD, que produce convencionales e híbridos. Entonces ahí por eso decía, podría titularla ahorita Paradigma de la Transición Energética, porque está mostrando perfectamente cómo una supuesta, pues sí, como les digo, o sea, si queremos ver el auto eléctrico como una alternativa, pues no lo es por todo lo que está provocando, ¿no? Y Tesla encarna eso, a mi parecer. Bueno, muchas gracias por sus comentarios, preguntas. Si no hay problema, voy a hacer un comentario cortito de transición energética también. No es mi tema, no es lo que estoy investigando, pero ya que estamos en la mesa, y también es algo que en otro momento investigué y a veces volví a interés y todo. Pero a lo que preguntaba Kevin, decir el mito, dos datos más. Uno que sí lo vimos en clase con los compañeros también, que habían hecho el cálculo de si toda la energía que se consume viniera de fuentes eléctricas, como si así, hoy de la noche a la mañana, todo lo que se quema en combustibles fósiles aparece alguna energía renovable, y no dan las reservas de las descubiertas y las estimadas. Creo que eran de litio y cobre, eran los minerales de los que se necesitarían, que no existen en el planeta. Entonces, o sea, aunque se hiciera toda la capacidad y todo, las potencias y todo el mundo lo transformara, no hay tantos minerales para lo que consumimos hoy, y viendo que la tendencia inercial siempre es que sigan consumiendo y emitiendo más gases de efecto invernadero, pues no se podría. Y otro que había visto, que voy a buscar ese artículo porque está seguro interesante para ti más que nada, es que habían hecho el cálculo de cómo todo el carbono que se emite en la extracción de los minerales, producción de un auto eléctrico y después cuando ya se desecha,
a cuántos años de uso de un vehículo convencional equivaldría, ¿no? Y por todas estas cuestiones de la extracción y así, era como, inicialmente emitía mucho más, o sea, en el momento cero, cuando salen de la fábrica, ya tienen atrás mucho más carbono emitido uno eléctrico que uno convencional, entonces tenías que usarlo como 20 años, algo así, para compensar lo que no emite en el día a día. Sí cambia esto, como decía Kevin, el impacto local, ¿no? La contaminación del aire en la ciudad, esos lugares que muchas, pero la huella a la atmósfera. Bueno, y yendo a mi tema, y a lo que preguntaba Kevin, gracias por la observación. Sí, la decisión de Ciudad de México y área metropolitana de Buenos Aires por dos motivos. El principal es por las instituciones de política pública que están involucradas en los dos casos. O sea, como el área de valor ambiental que dirige Ciudad de México está íntegramente en Ciudad de México, solo toman decisión o tienen alguna injerencia a organismos, secretarías, etcétera, de la ciudad. Entonces dije, ¿a qué voy a nombrarlo más amplio si en verdad no voy a estudiar ningún organismo del Estado de México y así? Y la otra está íntegramente en el municipio de La Matanza, que es un municipio del área metropolitana de Buenos Aires. Y bueno, entonces ahí sí entran organismos municipales, pero también provinciales. Entonces, como entrarían los dos, ahí dije, bueno, mejor área metropolitana que me ayuda para ese encuentro. No como si estudiara algo de Catepec y tuviera que hablar del municipio y de todo el estado. Ese es un motivo, y el otro es que también son dos ciudades muy distintas desde la lógica espacial, ¿no? Que fueron teniendo. O sea, Ciudad de Buenos Aires está limitada como súper pequeño respecto a la expansión urbana que tuvo. Si vos la ves, la mancha urbana es como varias veces más grande que la ciudad en sí. Y Ciudad de México, como sabemos, si vos ves la Ciudad de México, la jurisdicción y la zona metropolitana del Valle de México, está como más, la mancha va más hacia el norte y está gran parte en el estado, y en cambio Ciudad de México tiene toda esta zona rural y que está definida como suelo de conservación al sur, que es justo también donde está el caso que elegí. Entonces, como que tanto por la institucionalidad pública como por la espacialidad de la mancha urbana, son ahí distintas, y por ese motivo lo voy eligiendo así, pero bueno, siempre todo está a revisión todavía. Y lo que me preguntabas de qué onda la contaminación que viene desde el Estado de México, o sea, es una observación interesante. En este caso, o sea, como les decía, es una confluencia de dos ríos, ¿no? El río Magdalena, que baja desde el Cerro San Miguel, entiendo que eso es Estado de México, o sea, que nace en este cerro, y es el que pasa por los Dínamos y llega, de hecho, a Viveros de Coyoacán, y luego se une al río de Churubusco, que están en ese momento ya entubados los dos. Pero el río Magdalena es uno de los pocos que queda así con tramos sin entubar. Por lo que ya llevo viendo, la zona que está habitada y en la que empieza a haber contaminación ya es Ciudad de México, digamos. Entonces, bueno, por eso también. Y que igual es interesante, desde la UNAM tienen estudios que van viendo, bueno, aquí todavía está súper intocado, aquí ya pasan los niveles, hay que estar súper contaminado. Y el otro, el río Eslava, también está íntegramente en la Ciudad de México, entonces, bueno, por eso. Pero bueno, hay algo interesante ahí que me hacía pensar con tu comentario, que por ahí le puedo dar más lugar en otras presentaciones, que es esto de los ríos urbanos, que es todo un tema también, o sea, investigarlos en sí mismos. Y de hecho acá en Ciudad de México hay muchos ríos que nacen del poniente, ¿no? De la Sierra de los Cruces, y que van teniendo ahí varios conflictos en el camino de comunidades que dicen, no, sí, antes llegaba cristalino acá y pusieron, o sea, se expandió la ciudad hasta allá arriba y ahora está muy distinto, y mi papá se bañaba aquí, yo me bañaba, no sé, y ahora ya no. Eso como de las memorias o lo más, la memoria afectiva también. Hay investigaciones interesantes. Gracias. Bueno, lo que preguntan acerca del mito de la transición energética, pues yo diría que en efecto es un mito en dos sentidos. Uno, en el sentido de que la transición energética
signifique una base precisamente para seguir reproduciéndonos como nos reproducimos hasta ahora, porque pues no solamente es como el cambio de dejar de utilizar energías fósiles a energías limpias, sino por ejemplo seguir manteniendo el tipo de vida que llevamos a cabo, por ejemplo esas computadoras, los autos, etcétera, pues requiere materiales que van más allá de estos minerales estratégicos, ¿no? Y esa necesidad de esos minerales, pues las cantidades, por ejemplo, para que todos tengamos una computadora, pues inevitablemente van a seguir causando estragos medioambientales, es decir, van a seguir transformando la propia naturaleza, los propios ecosistemas. Y también es un mito, me parecería, la transición energética en el sentido de que incluso aunque se pudiera, digamos, sostener la reproducción industrial, económica, social que llevamos a cabo a partir de las energías renovables, es un hecho de que, y lo estamos viendo, ¿no? Cuando nosotros vemos los cambios de temperatura a lo largo de los días, unos días lluvias, o sea, ya hay efectos colaterales del cambio climático que pues son irreversibles y que pues no se van a transformar de la noche pues a la mañana, incluso aunque por ejemplo hay evidencias de que un poco durante la pandemia algunas ciudades, por ejemplo Nueva Delhi en la India, pues bajaron su contaminación abruptamente, pues llevar a cabo, digamos ya, por ejemplo, o ir en contra de procesos de metabolismo socioecológico, por ejemplo el deshielo de los casquetes polares, la pérdida de biodiversidad, pues no son procesos que se van a resolver en 10 o 20 años, es decir, ya hay efectos ahí que van a estar presentes, ¿no? Y con los que vamos a tener, ahora sí que como dicen los científicos del clima, pues más que mitigarse, va a tratar de adaptarnos a esta nueva ecología en la que nos vamos a reproducir como sociedad. ¿Cómo llevar a cabo proyectos acerca de una transformación social, si es que no es la transición energética o lo que te propone la civilización capitalista? Yo creo que la clave, bueno, podríamos pensar en los proyectos ecológicos que de pronto se reivindican desde las poblaciones indígenas, particularmente desde los proyectos a veces de autonomía. Por ejemplo, pensemos en Cherán, ¿no? A través de su reforestación de los bosques, de sus viveros comunitarios, de la acaparación de agua, pero me parece que me parece que Cherán es un ejemplo en el que si miramos a escala local, pues parecería que sí estamos llevando prácticas ecológicas, pero si lo vemos en una escala ya global, que me parece que es la escala del problema que estamos, o que se va entendiendo que es la escala del problema ecológico, pues ya miramos que, pues, por ejemplo, pues el uso que pueden llevar ahí desde los microespacios, no sé, el uso cotidiano de computadoras, de autos, etcétera, ¿no? El consumo de los productos industriales, pues son abono que precisamente están ayudando a reproducir precisamente los efectos de gases de efecto invernadero. Entonces, ahí aunque se presenten prácticas que parecerían ser ecológicas, como menciono, si cambiamos de escala, pues vemos que en realidad pues no termina como siendo pues grandes soluciones, ¿no? Incluso, ¿no? Ahorita recuerdo, por ejemplo, hay un texto de un autor británico que se llama Robert Pauling y de Noam Chomsky, que se llama Cambiar o Morir, y ellos plantean, bueno, incluso si reforestáramos la mitad del planeta, pues sería como imposible que esa reforestación, o sea, en esas escalas, pues capturara todos los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque gran parte o como diría otro autor que se llama Miguel Pajares, pues plantar árboles no es lo mismo a
toda la configuración de un bosque que contiene suelo, contiene humos, contiene bacterias ahí, que precisamente son esos organismos los que están allí, los que capturan carbono, ¿no? Y no simplemente los arbolitos que vemos plantados, por ejemplo, aquí en la ciudad. Pero yo creo que la clave más bien podría ser, en donde sí podríamos partir de los pueblos indígenas a través de su cierta filosofía que ellos tienen, por ejemplo, del buen vivir, yéndonos más a lo académico, como dirían una antropóloga que se llama Natsi, diría, se trata de producir ensamblajes multiespecies, es decir, de trascender nuestro antropocentrismo y ver que nuestro equilibrio en el planeta pues depende de la convivencia con los demás seres y con el resto de la propia naturaleza, ¿no? También Donna Haraway por ahí habla, por ejemplo, acerca de producir parentesco. Y en ese sentido creo que un primer paso que se podría dar a partir de eso, pues sería, como algunos dicen, bueno, descolonizar nuestro pensamiento acerca de lo que entendemos como naturaleza, es decir, ir más allá de entender la naturaleza como un simple recurso natural. Pero eso, evidentemente, si lo planteamos en los términos de la crisis ecológica, ¿a qué daría paso? Pues a ir más allá del propio capitalismo, ¿no? Y a ir más allá de la propia vida en la que nosotros nos estamos recorriendo. Bueno, primero la respuesta a la pregunta que compartió Cora. Bueno, no, disculpa, la primera la compartió que pensar si habrá una colonización china en Panamá, yo no la creo posible. No la creo posible y no hay un interés de China de realmente que haya una colonización. Yo lo que veo más bien es un posicionamiento estratégico. El interés, valga la pena, digamos, hacer un matiz o precisar. O sea, China es el primer sector de las exportaciones panameñas, ¿no? En general, y eso ha sido o sea, no es algo reciente, desde el 2021, y es a partir del concentrado de cobre, ¿no? Sí hay bastantes, bueno, hay algunas otras cosas, pero no hay un mayor interés, digamos, para hablar, digamos, ya de pensar a China como principal socio comercial. Por eso es importante como pensar esto, ¿no? Algo que me interesa y que veo, digamos, a partir del cobre en Panamá es First Quantum Minerals. Es una empresa transnacional con origen en Canadá, pero que el principal accionario es chino, ¿no? Es Jiangxi Copper Company, es el principal accionario, tiene aproximadamente un 17-18%. Por eso es que lo veo más bien y me interesa un poco hacer en mi investigación, ¿no? Hacer esas precisiones, hasta qué punto entra China y a partir de esto, qué es lo que está buscando, porque no hay algo que comentaba, por ejemplo, en la clase, ¿sabes? ¿No? Yo soy de Panamá, tú sales a la calle y tú necesitas algo, tú no vas a un súper o no sé, te vas a la tiendita de la esquina, y la tiendita de la esquina son de China, ¿no? O sea, los chinos están apoderados de las tienditas, ¿no? O sea, es muy raro ver a una tienda que no sea manejada por los chinos. Desde esa perspectiva más bien están pensando esos sectores en los que les conviene, digamos, sí apoderarse, pero nunca, inclusive esa es la parte de la diplomacia china, ¿no? No hay un interés en términos políticos, y en Panamá sí no hay ningún indicio que vaya en esta misma línea, ¿no? No va por ahí también el tipo de relación que está pensando el Partido Comunista Chino. Entonces, yo la verdad, yo pensaría más en un cuestionamiento estratégico que en una colonización. Respecto a la pregunta coral, que va muy de la mano, o sea, sí, o sea, en efecto, es más grande el capital estadounidense en Panamá que
el chino, pensando ya no nada más en lo que Panamá exporta, ¿no? Ahorita el principal mercado sí China, pero es por el concentrado de cobre, ¿no? Del 100% del concentrado de cobre que sale de Panamá, el 70% va hacia Asia, ¿no? El 40 y tantos por ciento, llega a China, y el resto va a India, a Japón o a Corea, pero como también en el caso de Chile, que también lo estuve haciendo antes, como les comentaba, hay una triangulación. Todo va sí a la India, pero termina en China, ¿no? O sea, es la misma vaina al final. Entonces, no sé, en este caso, de nuevo llegando a la cuestión del concentrado de cobre, lo que me llama la atención es que hay, eso igual lo encontré hace poco, cuando empezaba a hacer, es que hay un alineamiento de dos países sobre todo, que está pensando China y que también me hace también ver sí, lo estratégico de esos dos países, tanto Chile como Panamá, sí, ya inclusive en la página oficial del Partido Comunista Chino hablan sobre eso, ¿no? Sí hay un alineamiento entre los planes nacionales y los proyectos del BRI, ¿no? O sea, ya se está pensando en ese mismo sector. Entonces China no está pensando en el que, bueno, yo quiero, no sé, apoderarme, colonizar Panamá, todavía menos apropiarme del canal, que es donde pues ahí sí habría el conflicto directo, ¿no? Y no es, o sea, hay cosas que también se tienen que entender también en esta misma codependencia en términos de hegemonía tanto de Estados Unidos y China, ¿no? Hay una interdependencia, ¿no? Gran parte de las cosas que llegan a Panamá de Estados Unidos, pues también terminan siendo en esta misma cadena global de suministros bajando por China. O sea, hay un factor que hay un beneficio que está ahí, un matrimonio problemático entre China y Estados Unidos. Pero sí, en efecto, ¿no? Hay que pensar en que en realidad, en un futuro, ¿no? Cambiando, digamos, la situación, sobre todo ahora, se cerró la mina, es algo que ahorita está como ahí pensándose porque, o sea, ya es algo que es el fallo de anticonstitucionalidad que ya se planteó y ya no hay una posibilidad de abrirla. Más bien tendría que empezarse otro proceso. Pero desde mi perspectiva son cosas que ya van, o sea, son intereses más que rebasan, digamos, así como lo veo, y lo señala Arboleda, que sobrepasan a China. Entonces, pues sí, yo pensaría más bien en eso también para contestar por eso.